Última hora y moneditas, en realidad hagan algo por la pantalla S5N. Noé, ¿de qué vamos a hablar en un ratito nada más? En un rato vamos a hablar de Santa Fe, primer gran test electoral, 2,7 millones de votos. Decíamos recién que el interior bonaerense pesa 3,5 millones. Bueno, la provincia de Santa Fe, 2,7 millones de votos, y se empieza a definir algo de la puja entre el peronismo, Cambiemos, el socialismo. Vamos a ver cómo están esos números y qué perspectiva hay para el domingo que viene. Internas tiene solo, competencia interna, quiero decir. A nivel gobernador tiene solo el peronismo. Solo el peronismo con Omar Perotti y María Eugenia Bielsa. Efectivamente. Bueno, en instantes vamos a estar con Noé hablando de esto. Gaby, al confesionario diría... Vamos al confesionario. ¿Solita era? ¿Solita? Claro, Solita, Jorge Real, ahí un montón. Perfecto. Espero no haber... ¿El UFO también? No. Ojalá no hay que pagar derechos por esto, ¿no? No hablen como el libro. En fin. Bueno, Morini. Vamos a hablar de la causa D'Alessio Stornelli y ramificaciones, porque ya a esta altura tenemos que estar hablando de la red paraoficial que está investigando el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores. Como la semana pasada, la verdad es que tenemos que retomar esta premisa, que es la Cámara Federal de Mar del Plata va a reafirmar al juez Alejo Ramos Padilla al frente de esta investigación. Algo que se demoró precisamente por la semana corta, Semana Santa, poca actividad, pocos días de actividad judicial, y esto queda postergado, queda para la semana próxima la llegada de esta definición clave para la continuidad, porque es lo único que queda para saber si específicamente el juez Alejo Ramos Padilla toma la causa o la tiene que ceder, tiene que entregarla como pide el fiscal Juan Pablo Curi. Atento a esta cuestión, Casación resolvió una cuestión muy importante, que es no avalar la recusación que había planteado el fiscal Stornelli. Con esto cierra las puertas un poco a la posición del fiscal. Pero decimos, es una parte nada más, porque lo que investiga Ramos Padilla es esencialmente algo mucho más grande, que excede la figura del fiscal Stornelli. Y habida cuenta de esto, fue la declaración indagatoria, no como arrepentido, del fiscal de la provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Vidone. Correcto. Se presenta Vidone y entre muchas otras cuestiones dice al juez Ramos Padilla que a él, cuando asume el cargo, cuando asume la investigación del triple crimen y del tráfico de efedrina, lo convocan las nuevas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia y mantiene una reunión con Gustavo Arribas, en la cual Gustavo Arribas le dice, básicamente necesitamos tener información porque no estamos empapados del tema cuando recién asumían la gestión Cambiemos, y por eso necesitamos que nos cuente algunos detalles de la investigación del tráfico de efedrina. Vidone les cuenta y le dice, bueno, todo el apoyo de la agencia va a estar para esta causa. Se va a Vidone, no pasa nada, ¿y qué es lo que ocurre? Llega en un momento, toca la puerta y dice... Hugo Rolo Barreiro, dice, yo soy de la Agencia Federal de Inteligencia, me mandan para intervenir en el tema tráfico de efedrina. Esta es la relación causal que hace el propio fiscal Vidone en el juzgado de Ramos Padilla. Ahora, perdón, ¿esto es normal o no es normal que la Agencia Federal de Inteligencia, la EXIDE, envíe un agente, aunque no sea por pedido de la justicia, para colaborar, entre comillas, en alguna causa? Saquen a los niños del televisor. Vamos a decir así, porque esto ocurre... prácticamente, no te voy a decir desde que el mundo es mundo, pero que desde que Comodoro Pi es Comodoro Pi, esto ocurre siempre. Okay. Ahora, ¿por qué siempre se habla de esta relación promiscua entre jueces federales y servicios de inteligencia? Precisamente por esto, porque como ayudan a ciertos jueces, en realidad tiene como función ser auxiliar de justicia la Agencia Federal de Inteligencia, con lo cual no sería raro. Pero empieza este toma y daca de, bueno, yo te doy algo de info, vos pasame tal info de otra cosa, che, cómo viene tal otro asunto, por si paso informes para arriba. Y empieza esta relación promiscua que siempre se ha denunciado, nunca se ha comprobado hasta ahora que haya incluso ingresado en el terreno de la marginalidad delictiva, como es lo que estamos viendo. Pero ¿cuál es el problema de Ramos Padilla? Ahora tiene que apuntar hacia arriba, como dijimos el fin de semana pasado. ¿Y a quiénes serían los, vamos a decir así, los que manejan los hilos por encima de D'Alessio? Entre ellos está la Agencia Federal de Inteligencia. A lo que hay que sumar otro hecho que está en la causa de Ramos Padilla, y es el envío de... dos personas de la Agencia Federal de Inteligencia al juez Carzoglio. Claro.
Precisamente y admitido esto por parte de Rivas en la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia. ¿Qué dijo? Sí, nosotros le mandamos gente porque en realidad lo que queríamos era saber si iba a meter preso a Moyano, entonces si iba a meter preso a Moyano iba a haber lío, entonces nosotros para anticipar el lío teníamos que tener ese dato. Era una cuestión netamente, el argumento de Gustavo Héctor Arribas era un argumento netamente político de decir... Funcional, te diría hasta. Queríamos saber si le iban a meter preso, porque si le iban a meter preso, seguramente Camioneros llamaría un paro general y en virtud de eso necesitábamos estar atentos, así va a haber una medida sindical. Ese fue el argumento de Arribas. O sea, la agencia no podía enterarse por la tele del paro o un comunicado. Necesitaba saberlo antes de que el juez firmase. Exacto. Bueno, pero pasó algo peor, dice Carsolio, que es que en realidad le hicieron llegar una especie de orden, una orden de detención, un borrador de detención, que lo tenía que pedir el fiscal precisamente para detener a Moyano. Con lo cual, ahí había toda una serie de cuestiones que no quedan demasiado a salvo. Después está Barreiro. Barreiro, que no es uno que cayó en la Agencia Federal de Inteligencia, sino que venía del año 2002 haciendo una serie de carrera, por así decirlo, hasta que no queda bien claro, se desprende o se va de la Agencia Federal de Inteligencia y comienza estas tareas, vamos a decirlo así, vinculadas a D'Alessio, que tenían con relación a Stornelli y con relación a otros funcionarios judiciales, como por ejemplo Vidone. Todo este esquema se suma a los que ya están detenidos y procesados por el juez, que son Bogolyuk y De Gastaldi. Correcto. Bogolyuk asumido como propio dentro de estas bases del conurbano, que nunca se supo bien para qué las querían, porque en realidad las instalaron y las desinstalaron en un tiempo breve. ¿Es una hipótesis? ¿Sobre eso? ¿Sobre por qué las instalaron? ¿Por qué instalaron y se instalaron? Si según la AFI habían sido efectivas. Sí, la AFI primero dijo que fueron efectivas y después dijo que en realidad no funcionaron. Yo te voy a decir por qué. Por el mismo motivo por el que nunca hubo bases en el conurbano de la Agencia Federal de Inteligencia, que es no terminar a los tiros con la policía bonaerense. En castellano, me parece bien. Me parece bien que bien. Esto es así, digamos. En la práctica del territorio es así. Las agencias de la Agencia Federal de Inteligencia que están en distintas bases en la provincia de Buenos Aires ya estaban y ya se sabe que funcionan. En el conurbano no toquen el conurbano sin al menos tener pleno acuerdo de la policía bonaerense. Bueno, hubo un evento en algún momento que después lo charlaremos. Habrá que analizarlo. Y el último personaje que aparece en escena, todo esto relacionado con la Agencia Federal de Inteligencia, no estoy diciendo que aparecen D'Alessios por ahí, sino todos estos personajes que estamos mencionando parecen dentro de la estructura orgánica o inorgánica o haber pasado por la Agencia Federal de Inteligencia. El último es Eduardo Miragaya. Vale. El fiscal Eduardo Miragaya, que aparece y le preguntan a las autoridades de la AFI en la comisión bicameral qué pasaba, que aparecía realmente en todos lados. Incluso aparece, según han confirmado algunas fuentes de la investigación, en determinados cruces de llamados que hay con los falsos testigos del caso Casanelo, ¿te acordás? Corizzo y no me acuerdo del otro. Sí, ahora me lo voy a acordar. Procesados por falso testimonio. A juicio por falso testimonio, con una pena que puede ir hasta los 10 años de prisión, precisamente porque armaron un testimonio diciendo que el juez Casanelo había estado en Olivos con la expresidenta Cristina Kirchner. No solo no había estado Casanelo en Olivos, sino que no obviamente reunión, sino que los testigos habían sido falsos y habían sido preparados por los que eran abogados en ese momento de Báez, de Lázaro Báez, y también por aparentemente el fiscal Miragaya. Eso, perdón, la ex defensa de Báez con muchos vínculos con la ex. Con muchos vínculos con la ex-CIDE, como un montón de abogados que están apareciendo en esta constelación que está dando vuelta en torno a Dolores, y algo que hay varias cuestiones que al juez le están llamando la atención, incluso de quienes se presentan como querellantes o a denunciar parte de los hechos. Déjame que se lo traduzca a la gente. De todos los hemisferios, a los que les conviene, no les conviene, los que utilizan, los que no utilizan, empieza a haber un cierto cuidado por parte del magistrado sobre algunas presentaciones. Porque hasta ahora no dio casi ningún paso en falso, podríamos decir Ramos Padilla. Hay, digamos, la detención del prefecto Luffy sí. que aparecía en los documentos. Bueno, fue una pista que llevó a un callejón sin salida, precisamente porque se comprobó que en la computadora de Luffy no había ninguno de los materiales que habían sido secuestrados en la casa de D'Alessio. Con lo cual, el usuario genérico que aparentemente había generado esos 1.500 documentos que habían sido manejados por esta organización, no habían salido al menos del usuario formal que tenía Luffy en Prefectura Naval. Esto pareció quedar claro desde el principio, o sea, no se profundizó esta vía por parte de Dolores. Pero hay muchas otras cuestiones que el juez está teniendo con mucha cautela y obviamente
para ir más arriba, para apuntar a quienes nosotros mencionamos el domingo pasado, está esperando la ratificación de la Cámara Federal de Mar del Plata. Hay un dato. ¿Que va a venir? ¿No va a venir? Va a venir, nosotros confirmamos que va a venir. Pero hay otro movimiento que puede ocurrir, lo dejo acá como interrogante porque realmente no tenemos la respuesta aún, y es con el pedido de apartamiento que le hizo el fiscal Bidone como imputado al fiscal de Dolores Juan Pablo Curi. Bidone hace declarando, un planteo. después de haber no amagado, sino querido ser aceptado como arrepentido, haberse topado con los obstáculos que le imponía el fiscal de Dolores y haber aceptado finalmente declarar como imputado, dice sí, pero además toda esta vuelta que nos hizo pegar el fiscal diciendo sí, puede ser, no, hay que ver, por qué no sumamos tal dato, que declare de tal manera, de tal otra, todo esto hace ver que el fiscal está poniendo obstáculos y que no está siendo objetivo y hay pérdida de imparcialidad. Eso dice Bidone sobre Curi. Bidone sobre Curi le pide al juez apartarlo. ¿Eso lo define el propio juez? Eso lo puede definir el propio juez ad referéndum de que la Cámara se lo vale. Valide o no valide, claro. A ver, a esta altura de las circunstancias, Ramos Padilla estaría muchísimo más cómodo, de hecho ya lo ha manifestado en un escrito, sin Curi. ¿Por qué? Porque hay algo raro en el desarrollo de Curi como fiscal instructor de esta causa. ¿Por qué? Porque al principio cuando viene Pedro Echevest, hace la denuncia, lleva adelante todo lo que fue la maniobra de extorsión, que apuntaba a Stornelli, mencionaba a Stornelli y Bonadío en la primera declaración. Curi no solo impulsó la investigación, sino que apuntaló al juez en todo lo necesario para pedir las medidas, allanamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es el punto de quiebre? Cuando el fiscal Carlos Stornelli se autodenuncia en Comodoro Pi. Entonces ahí empieza el fiscal a decir, no, la verdad es que hay hechos que no ocurrieron en esta jurisdicción, por ende tiene que irse a Comodoro Pi. Vamos a hablar de Comodoro Pi porque hay una contraofensiva en marcha. Porque ustedes saben que la Agencia Federal de Inteligencia parece una, pero son muchas. Y como son muchas, hay un sector que está pensando cómo sacarse a Alejo Ramos Padilla de encima, ya sin tener que sacarle la causa. ¿Y esto cómo podría llegar a ser? Por dos formatos. Hay un formato institucional, porque si te acordás, la semana pasada que lo manden a La Plata. Hubo una definición sobre la terna de jueces que tienen que encargarse del juzgado más importante de la Argentina hoy por hoy, que es el juzgado con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Es la presea política que quieren todos. Cualquiera quiere ser ese juez, porque inmediatamente después que asumís ahí pasás a ser el mejor amigo de toda la dirigencia política y la vas a tener a tus pies, básicamente, ese juzgado más importante. Además, Gaby, perdóname de interrupción esto, pero sería una situación de mucha inteligencia, excepto porque entregás, entre comillas, en la lógica oficialista al juzgado electoral. Vos, en la misma maniobra, si lo nombrás y mandás el pliego de Ramos Padilla, te lo sacás de encima de Dolores y además demostrás ante la dirigencia, y si sos el presidente, miren, investigan a la Agencia Federal de Inteligencia y aún así yo respeto la institucionalidad y mando el pliego de Ramos Padilla. Sí, nada obliga a esto. Digamos, este no es el plan del gobierno ni por asomo. No, ni por asomo. Ni por asomo. Laureano Durán es el secretario que es favorito. Es muy gracioso porque Laureano Durán fue tildado de kirchnerista cuando lo nombraron subrogante en el año 2014 para verificar las elecciones de 2015. ¿Qué iba a ser fraude? ¿Qué iba a hacer de todo? ¿Qué le iban a controlar a control remoto precisamente porque su padre tenía relación con Julio Lac en aquel momento? Bueno, no pasó absolutamente nada de todo esto. ¿Qué termina siendo Cambiemos? Por consejo de un viejo conocido nuestro, Daniel Angelici, que convenció vía Gustavo Ferrari a la gobernadora María Eugenia Vidal que Laureano Durán era la mejor opción de esta terna. Esta terna está compuesta por el juez Alejo Ramos Padilla y también por Di Lorenzo, Jorge Eduardo Di Lorenzo, que también es un secretario de La Plata, digamos, como lo es el propio Laureano Durán. Ahora bien, ¿qué está craneando este sector del gobierno y también cierto sector de la Agencia Federal de Inteligencia? Bueno, y si lo mandamos a Ramos Padilla, le entregamos el juzgado electoral, pero por lo menos no lo vamos a tener a Gustavo Arribas en la mira, porque hacia allí apunta el juez cuando empiece a hilvanar y a unir ciertos puntos. Y la otra parte, la parte que es un poquito más malita, digamos, y la volvemos a centrar en 25 de mayo, está diciendo: vamos a avivar un poco la contraofensiva, la causa de la contraofensiva por presos kirchneristas. ¿Te acuerdas de los presos K que organizaron todo este complot? Bueno, ahora empezamos a hilvanar quién es abogado de quién,
quién se juntó con quién hizo tal o cual cosa, y vamos a darle fuego a la causa que tiene Claudio Bonadío en su haber, digamos, otra de las que tiene en su haber, que es la denuncia de Carrió. Carrió y Zubich y Oliveto. Ahora hay un problema con eso, porque ¿qué? esa denuncia también está duplicada. Hay una denuncia por lo mismo que la tiene el juez Luis Rodríguez, archienemigo interno de Carlos Stornelli, hoy en completa soledad, te podría decir. Ya prácticamente no hay nadie que se le arrime a Stornelli en este estado de situación, precisamente porque ven que Eduardo Casal no va a quedar otro remedio que impulsar los sumarios de manera contundente, digamos, con alguna definición, y porque el juez de Dolores lo está apretando diciéndole, bueno, tengo a este señor en rebeldía hace 30 días, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir manteniéndolo? ¿Va a seguir manteniendo la causa Cuadernos? ¿Qué puede pasar? Eso es todo un interrogante, y Stornelli, las acciones de Stornelli están bajísimas, están peor que las de Argentina en la bolsa de Wall Street. Pero yendo a lo que piensa 25 de mayo es avivar esa cuestión y empezar a darle aire a esta idea de conspiración. Pero como te decía, hay una causa duplicada, la tiene Luis Rodríguez. ¿Y qué testimonios fueron a buscar en esa causa precisamente para ver qué había pasado con esas famosas transcripciones de escuchas que venían del penal de Seiza y que habían intervenido, entre otras, las comunicaciones de Roberto Barata con una persona afuera, digamos, con un asesor, con un amigo, y también con Eduardo Valdés? Bueno, se presentaron Paulo Oliveto, por ejemplo, Mariana Zubich en esa causa, y dijeron, ¿saben qué? La verdad, no me acuerdo qué dice el audio. El audio se lo dimos a Bonadío, y la verdad que lo tiene él. No recordamos exactamente qué era lo que decían. Con todo este paquete, lo que le van a pedir a Luis Rodríguez seguramente va a ser que agarre todo esto de la conspiración de presos K y se lo mande todo a Alejo Ramos Padilla, a Dolores. Con lo cual, si Bonadío quiere impulsar esa causa, va a tener un problema, porque cronológicamente su causa es posterior. Claro, a esta que quieren mandar a Dolores. La verdad es que vamos a hacer un día un mapa, porque no sé si nos va a alcanzar el wall, pero tiene unas ramificaciones esta causa realmente increíbles, y hay mucho temor en despachos oficiales y un poquito más allá sobre las derivaciones en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se está revelando de material de inteligencia o de organizaciones de inteligencia paraestatales que funcionaban muy cercanamente a las estatales. Gaby habló de las acciones en Wall Street. Bueno, de eso, del Fondo Monetario Internacional, del acuerdo de precios, del tipo de cambio, de por qué parece no haber ningún factor del programa económico que le funcione al presidente de la República. En instantes lo hablamos con Emanuel Álvarez Agis, que ya está aquí con nosotros, y vamos a conversar de todo esto, lo que planteaba Julián Guarino, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la estabilidad del tipo de cambio y cuánto impacta o no en materia electoral. En instantes lo hablamos con Emanuel Álvarez Agis. Gaby, vamos para la mesa. Y de paso vemos algo que difundió hoy o en estos días los familiares, amigos, la defensa de Gerardo Ferreira, su declaración ante la Cámara de Casación, creo que fue. No se ha visto demasiado, así que les pido que lo vean con nosotros, y en instantes lo hablamos con Gabriel Molina. El mío. Voy a comparecer frente al fiscal, el doctor Stornelli. Me dice, Gerardo, yo tengo muy buenas referencias tuyas y de tu familia. Y en orden a eso, quiero decirte claramente cuáles son las reglas de juego de esta causa. Si vos te arrepentís, te vas inmediatamente en libertad, y si no te arrepentís, vas a la cárcel. Bueno, ante una disyuntiva tan cruel y tan contundente, yo le expresé, ¿y de qué cosa tengo que arrepentirme, Carlos? Y él me dice, de haber colaborado con estos mugrientos. Digo, ¿cuáles mugrientos, Carlos? El matrimonio, los mugrientos, dice, el matrimonio. Y le digo, ¿vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner? Sí, claro, a los mugrientos, me dice él. Bueno, le digo, yo no tengo nada que arrepentirme. Luego de estar incomunicado, voy a comparecer frente al fiscal, el doctor Stornelli. Me dice, Gerardo. Los mugrientos, según Gerardo Ferreira, así se refería Carlos Stornelli.
reitero, según Gerardo Ferreira, al matrimonio Kirchner. Gaby, esto fue en casación y ¿qué impacto puede tener eventualmente o no en la causa? Estamos hablando de la causa Cuadernos. Esto es en casación, en la instancia en la que Ferreira reclama su libertad. Recordemos, es uno de los pocos, creo, 4 o 5 personas que están detenidas. No hay más detenidos por caso Cuadernos y del lado de los empresarios, el único, podríamos decirlo así. Y esto se une, me recuerda, y se une a lo que contamos el fin de semana pasado sobre Héctor Francisetti, que es un asesor de Ferreira y que acompañó el 11 de agosto cuando hizo prácticamente las primeras declaraciones al juzgado y creyó reconocer y le sacó una foto a quien él piensa que es Barreiro, el espía que finalmente declara en Dolores. Esto lo está analizando el juez Alejo Ramos Padilla. Ahora bien, estamos de cumpleaños prácticamente, porque el colega de La Nación, Diego Cabot, recordó que el 10 de abril hizo la primera denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli, y de allí se estructuró todo lo que fue el trabajo en secreto hasta que el 1 de agosto estalló a la luz pública después de que 24 horas antes, el 31 de julio, hubiesen detenido a Oscar Centeno. Oscar Centeno aportó un nuevo escrito. ¿Qué es lo que dice el escrito? ¿Dice más cosas? No, dice las mismas cosas que antes, solo que reivindica la autoría de los cuadernos en momento en que los arrepentidos y la autoría de los cuadernos están muy cuestionados dentro de lo que es la causa, y por eso la Cámara Federal ordenó la semana pasada, cuando ratificó y en realidad excluyó a algunos empresarios como Paolo Roca de la cuestión de la responsabilidad penal en esta causa Cuadernos, lo que hizo fue decirle al juez: cierre, por favor, cierre algo cierre y suba los juicios, si no, no dijo esto lo completo yo, si no algo va a caer, si no se puede caer todo, básicamente. Esto es lo que atraviesa la causa Cuadernos un año después. Gaby, respecto a lo de Roca, que el argumento, y te lo pido breve, de la Cámara Federal es: la empresa era muy grande, Roca no podía saber todo lo que hacían sus colaboradores, por más cercanos que fueran. Primero, ¿qué te parece? Segundo, si le podría aplicar políticamente también, en virtud de que si una empresa es grande, imagínate un Estado, a la figura de Cristina Kirchner con sus ministros o secretarios de Estado. Es que vos no entendés, Iván, esto en el Estado es al revés. Digamos, si en una empresa el que tenés al lado, el número 2, puede hacer cosas sin tu autorización y sin tu conocimiento, cuando estás en el Estado no podés no saber lo que hace hasta el último. ¿Se entiende la diferencia doctrinal? Estoy siendo irónico, pero sí, claro, sí, lo entendí realidad perfectamente. Es que la misma Cámara, con el argumento del no podía no saber de Cristina Kirchner, lo da vuelta, lo invierte y lo retuerce y logra que Paolo Roca no tenga ningún tipo de responsabilidad, ni ascendencia, ni conocimiento, ni detalle alguno de su número 2. Es decir, de su mano derecha, no el último empleado de Gaby, una filial perdida. Me quedé quieto porque la teoría sobre Roca es, o sobre los empresarios, si querés en este caso, en realidad sobre Roca, pero no sobre todos los empresarios, podía no estar al tanto perfectamente por el tamaño de la empresa, y en el caso de la dirigencia política, en el caso de Cristina Kirchner, no podía no saber. ¿Esto es jurídico lo que estás diciendo? La verdad es que ha sido mencionado en muchas de las causas que vinculan a Cristina Kirchner. No podía no saber, o no podía no estar enterada de las circunstancias, no podía no haber tomado conocimiento. Buscarle la fórmula que quieras, está así redactado. Pero está redactado, está así, redactado, eso te sí, pregunto. está redactado sí. Es más, en el caso Cuadernos, el propio fiscal Stornelli lo ha admitido públicamente que no había evidencia concreta o objetiva sobre su participación. Ahora bien, está procesada como miembro de la asociación ilícita precisamente por el nivel que tenía estructural el Ministerio de Planificación y cómo estaba por debajo hecho este sistema presuntamente de recolección de sobornos. Ahora, quiero ir a un detalle, no me quiero ir un segundo porque mencionaste a la Cámara Federal. Sí. Recuerden un dato que es central y también está en la causa de Dolores. D'Alessio tenía en su poder 6 días antes cómo iba a fallar la Cámara Federal en torno a la causa Cuadernos. Y está siendo apuntado uno de los 2 camaristas. ¿LB? Uno de los 2 camaristas que fue nombrado por el gobierno en la Cámara Federal y en la Sala 1 más precisamente, como el supuesto facilitador de esa información que D'Alessio tuvo, 6 días antes de que saliese firmado. No tenía todo el fallo, sino tenía las claves en idioma telegráfico. Sí. Este procesado, este libre, este falta definir, este veremos. Gaby, estoy muy mal de tiempo, pero vamos a seguir con este tema, atentos a esta última información que acaba de dar Gabriel Morini, porque puede generar un impacto en Comodoro Pi muy alto.
¿Al gol, le parece? Vamos, Al frente, ¿cómo no? a la pizarra. Y en instantes hablamos con Emanuel Álvarez Agis sobre si algo va a funcionar en el programa económico del presidente. Ya ni siquiera le digo los precios cuidados, ya estoy más preocupado por el riesgo país, por el tipo de cambio. Pero el domingo que viene hay paso en la provincia de Santa Fe. Exactamente, es una provincia importante, un distrito clave, porque por los 2.7 millones de votantes que van a ir a las urnas, Santa Fe, recordemos, tiene la particularidad de que elige con boleta única de papel, y eso hay que tener en cuenta a la hora de plantear el escenario, sobre todo electoral, que se puede generar el domingo próximo. ¿Quiénes son los candidatos por la gobernación? Bueno, está Antonio Bonfatti por el gobernante Frente Progresista, Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, que son los únicos que van a disputar una interna, en este caso en el Frente Juntos, que es un frente del peronismo unificado. ¿A qué me refiero con peronismo unificado? Está el kirchnerismo, está el peronismo más ortodoxo, está el masismo adentro del Frente Juntos, están todos allí. Y también está José Corral, candidato de Cambiemos, que por primera vez va a llevar el sello en una elección para la gobernación local. Recordemos que hasta la última elección a gobernador, la UCR estaba dentro del Frente Progresista. Exacto. De hecho, el que rompe, uno de los artífices de la ruptura es el propio Corral. Exactamente. En febrero último, intervención de la UCR nacional sobre la UCR santafesina para generar que efectivamente el sello Cambiemos comience a operar en la provincia. Cambiemos? Va a ir como Cambiemos. Ok, sí, perfecto. Sí, a contramano de lo que está pasando en la mayoría de los distritos del exacto. país, en donde el sello Cambiemos está cayendo en desuso para que no arrastre justamente por la crisis económica a los candidatos. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, hay escenario otra vez de tercios, aunque lo que están viendo todos es cómo quedan en la recta final los candidatos. ¿Cuál va a ser el más votado? ¿Cuál va a ser el segundo, el tercero y así? Antonio Bonfatti, que es el oficialismo y que además no tiene interna, probablemente termine siendo el candidato más votado a gobernador, porque en el Frente Peronista se dividen los votos entre Perotti y Bielsa. Te pregunto algo, supongamos, te digo así, vengo del futuro. Sí. La paso más votada el domingo que viene, como paso, es la paso peronista. Por unos puntitos arriba de Antonio Bonfatti con Cambiemos tercero. Sí. Pero vengo más del futuro. Te Fui vas más a allá. junio. Me fui a junio. Y veo que la paso de Perotti y Bielsa, no sé quién ganó, si ganó Bielsa o ganó Perotti, eso no lo puedo ver, pero sí lo que veo es que el que ganó, la que ganó, no retuvo todos los votos del otro, es muy o difícil, de la otra. Es muy difícil, sí, es difícil. Tienen sus electorados tienen perfiles distintos, han tenido una interna dentro de todo bastante amigable, aunque en estos últimos días María Eugenia Bielsa subió un poco el tono de confrontación con su candidato, con su rival interno, y es difícil que retengan. Por eso hay que ver, primero, si es efectivamente así, si la interna peronista concentra más votos que Bonfatti, sí o no, es una posibilidad. Y también lo que hay que ver es dónde termina Corral. ¿Cuál es la expectativa de la Casa Rosada? Que como Perotti y Bielsa dividen voto, Corral termine como el segundo candidato más votado. Ok. Parece difícil, te voy a decir que parece difícil. Recordemos que Cambiemos viene haciendo, o el PRO en general viene haciendo buenas elecciones en Santa Fe. Con Miguel del Cel estuvo muy cerca de ganar la gobernación en 2015, más de 33 puntos había sacado del Cel en una provincia que siempre se reparte en tercios. Esta vez parece que van a estar bastante lejos de esos 33 puntos. Hay otra elección muy importante también en Santa Fe, que es la elección en Rosario. Rosario es la tercera ciudad más grande del país, una ciudad en la que se define mucho con el candidato a intendente, una ciudad en la que el socialismo además tiene larguísima data de llegar siempre a la intendencia. Verónica Irizar es una de las candidatas del Frente Progresista, enfrenta a Pablo Habkin. Roberto Zuckerman es el único que no tiene interna en el Frente del Peronismo, y Roy López Molina y Jorge Boazo, que le pedimos disculpas, nos falló la placa, no aparece la foto, son quienes disputan la interna de Cambiemos. Acá puede que pase a la inversa de lo que decíamos antes. Como Zuckerman no tiene interna, probablemente termine siendo el candidato más votado, pero habrá que ver sobre todo qué pasa con la interna del Frente Progresista, porque realmente
tiene a la ciudad prácticamente alambrada. El Frente Progresista la gobierna desde hace décadas y quien salga de esta interna probablemente termine con muchas chances de ser electo intendente. Hoy gobierna Mónica Fein, ¿verdad? Hoy gobierna Mónica Fein y lo atrayente apareció Boazo. Lo atrayente de esta interna es que realmente está muy pareja entre Irizar y Havkin. Havkin, un dirigente que viene de la coalición cívica de Elisa Carrió, que se fue alejando con los años y que hoy, busca nuevamente la intendencia de Rosario. Pero es una elección importante. La expectativa de la Casa Rosada es no quedar tan lejos de la disputa principal, pero todo indica hoy que la disputa principal va a estar entre el socialismo y el peronismo. Y por supuesto C5N va a estar el domingo que viene en Santa Fe cubriendo las elecciones en nuestro horario, en el horario de las 21 a las 23 y por supuesto previamente con toda la programación del canal. En instantes hablamos con Emanuel Álvarez Agis, en instantes Julián Guarino te cuenta el nuevo programa del Fondo Monetario para sostener el tipo de cambio. Pero ahora tenemos que hablar del impacto económico, del impacto político. Mañana debuta el dólar congelado, dice el Graf, y así lo resume este informe. Estamos en un momento espantoso de inflación, que va así, ¿no? Después va a bajar bastante el mes siguiente, y el otro mes, julio, vamos a estar 2 o menos de 2. Tal vez 1 y algo. Miércoles. Así va a ser. La inflación del mes de marzo, vean esta cifra. Así va a ser. Ahora, si meten esa baja, Bueno, va a ser eso. empiezan a hacer goles, ¿eh? Va a ser eso. va a Hasta ser- ahora no pudieron patear al arco. Federico, se cumple eso, es una gran noticia, ¿eh? Es una gran Estás no- alegrando la noche de mucha gente, Va a ¿eh? ser una gran noticia. Así va a ser. Federico, se cumple eso, es una gran noticia, ¿eh? Es una gran Estás no- alegrando la noche de mucha gente, Va a ¿eh? ser una gran noticia. La acumulada del primer trimestre del 2019 ya es del 11,8%. Las medidas que hemos tomado para tener un alivio, ¿no? El momento que todos esperaban, el platillo principal. En agosto estábamos con una inflación del 1,4 que nos dejaba bastante razonablemente bien parados para encarar la meta del 10 más menos 2 del año que viene. Me parece que ahora tenemos una meta muy clara, por eso creo que está ahí puesta ahí atrás. Soy un excelente cocinero y que... Nadie está dudando que el proceso de desinflación en Argentina va a continuar. Y va a continuar de una manera muy significativa. Todavía sirve, todavía sirve. Niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos años. Niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos años. Solo un poco de lodo. Todavía sirve, todavía sirve. La inflación está bajando, continuará bajando a un dígito al 19 como tenemos planeado, con lo cual es un gran éxito del gobierno la reducción de la inflación. La inflación continuará bajando a un dígito al 19 como tenemos planeado. Solo un poco de aire. Todavía sirve, todavía sirve. Se fue. Sí, todavía sirve, todavía sirve. Se fue. Sí. Pero hoy está en una situación sinceramente muy grave. Se le nota en el rostro, hermano, cualquiera que mire más o menos rostro. ¿Vos ves en ese video que algunos creen que fue una genialidad de ayer? Vos ves ese rostro le falta energía, le falta creatividad, dinamismo, ganas. Lo que más daño nos hace la inflación. Se la vamos a ganar porque hemos hecho todo lo que han hecho los países que nos rodean. Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú. Creo, en una economía como todas las que progresan, Chile, Perú, Colombia, que progresan, que viven del comercio. Ahora tu modelo y es además Perú. creo en un Estado Mira el que no modelo nos que viola le planteas impuestos. a la Argentina. Y además creo Los en un peruanos Estado vienen que no a la tenga Argentina déficit. y vos le planteas el modelo peruano. Por favor. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6% no es tan fácil. Lo que me he comprometido, que es empezar a salir de este flagelo que ha tenido la Argentina por una década entera, que es la inflación. Salir de 80 años, claramente,
No es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, que es no vivir de prestado. Impresionante el informe, el Muy saludo, bueno. ¿no? Como siempre a la producción de Hagan Algo, que hace estos informes notables. Dios mío, Bueno, qué gran país. ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? A No, un realmente. Shuck. A un Shuck, Ya sé. ¿no? Pasa que... No, cuando... No puedes sobrar todas las ¿Pero qué era? jugadas. Yo no entendí. No, la baja de la inflación. El ruido que hacía El ruido que hacía cuando... Abrupta. al caer, Es cuando pasa la inflación hacia abajo. cortaba el aire, era Max 2. Pará, les pido que salgamos acá porque no voy a poder. Me va a dar Hay algo. mucha gente riéndose en el Sí, estudio, quiero sí. decirlo, ¿no? Pero Sí, bueno, increíble. esto es dramático. Ay, sacame de acá, Se Julián. calman Te lo todos, pido, por favor. favor. Sacame de acá. Calma. Bueno, a ver. ¿Por qué? No, pregunto algo en serio. Qué calor, Dios mío, abran la ventana. ¿Por qué el presidente, si es que tenés una hipótesis sobre esto, Sí. dice, habla en contra de vivir de prestado? Digamos que ahí debería haber una cierta, un cierto acuerdo, a menos que vos te financies para obra de infraestructura, etcétera. Pero lo de Jekyll y Mr. Hyde, el presidente dice, no hay que vivir de prestado, gira y toma una cantidad de deuda fenomenal. Digamos, ¿cuál es el análisis oficialista para decir eso? ¿Tenés idea? Bueno, me parece que, a ver, que las líneas centrales de lo que el gobierno dice, no lo dice de original que es, sino que esto se aplica a quienes llevan adelante un modelo de gobierno en términos políticos con características neoliberales. Es decir, lo que dice el presidente es lo mismo que dice Madame Lagarde, por ejemplo, que es, ¿qué le dijo a la Argentina? Señores, ustedes tenían un agujero en el techo y estaban viviendo fantásticamente bien, hasta que en algún momento eso hay que arreglarlo porque digamos, tendría que haberse hecho antes y no se hizo. Es decir, ¿Y cuál siempre- sería la metáfora edilicia de lo que hizo el no, fondo? la idea en general, no, bueno, ahora yo creo que sí, efectivamente la Argentina tiene una deuda enorme. Digamos, la gran paradoja acá es que en algún momento se habló de la pesada herencia, se habló de vivir de prestado, y este ciclo económico y político va a terminar generando una pesada herencia y en gran medida ha vivido políticamente de prestado en términos financieros y en términos económicos. Y la pregunta, quizás del millón, y después obviamente hay que hablarlo, es, bueno, ¿qué va a pasar cuando ese dinero deje de bajar del Fondo Monetario? Digo, ¿se sostiene el plan económico? ¿Se sostiene la economía funcionando de esta manera? ¿Se sostiene la fuga de capitales cuando vos no tenés un Fondo Monetario que te dé en 15, 16 meses 50.000 millones de dólares? Bueno, la respuesta es que creo que no. Claro. Después, en algún momento, Juli, vos que conoces ese mundo mucho mejor que yo, y supongo que nosotros en general, necesito saber de dónde, no voy a nombrar a ninguno en particular, algunos estuvieron en pantalla, otros no, Sí. ¿de dónde nace el prestigio o el coraje de algunos economistas que estuvieron en la gestión, que, lo voy a decir un modo elegante, no tuvieron la mejor performance que se podía esperar, No, claramente ha sido un fracaso. en y términos hoy económicos. son o excelsos analistas Sí. o dicen lo que hay que hacer desde un púlpito académico? No, bueno, hay un trabajo, me parece a mí, de comunicación. Acá sí hay para tratar de convalidar y consensuar determinadas ideas, lo que se llama el mainstream, lo que se enseña en la mayoría de las facultades, que es una visión de la economía. Acá el dato central es que cuando vos proponés una determinada mirada sobre la economía, ya directamente ahí hay una cuestión ideológica que está sembrada adentro y que ni se discute muchas veces. Por ejemplo, la discusión sobre el tema del déficit o sobre que las economías de los países son iguales a las economías de los hogares, por ejemplo. Eso te lo va a discutir cualquiera, te lo va a discutir Álvarez Agis, porque no hay una visión que no es así. Y efectivamente hay muchos países que salen adelante no haciendo ajustes o no haciendo recortes, sino justamente tratando de generar actividad económica. Digo, es un debate enorme. Sí, larguísimo. Pero digo, generalmente, ¿qué se hace? Bueno, se instalan determinado tipo de economistas o analistas económicos que lo que dicen es esta idea. Correcto. La idea es, bueno, como estábamos viviendo de prestado, todo era malo, a partir de ahora no vamos a vivir más de prestado y las cosas van a mejorar. Juli, el plan del fondo Sí. en esta etapa. Bueno, a ver, ¿qué pasó la semana pasada? Porque además de anunciar el plan de precios cuidados y los precios esenciales, la verdad que por debajo sorprendió porque apenas algunas horas después del anuncio del gobierno apareció Guido Sandleris, saludó e hizo una serie de anuncios que uno consideraba que eran
suplementarios o complementarios en todo caso del anuncio que se había hecho. Y este era un error. En realidad el anuncio más importante, si uno lo toma en cuenta en términos del impacto, para mí es una opinión personal, fue lo de Sandleris. ¿Por qué? Porque todo lo que ha anunciado el gobierno depende en gran medida de la estabilidad cambiaria. El día que el dólar se termina disparando, precios cuidados no existe más, precios esenciales hay que buscarlo abajo de la góndola porque no vas a encontrar nada. Y claramente digo, el gobierno está sumamente preocupado por esto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo fuga de capitales en la Argentina, porque en definitiva hay una presión muy fuerte, se sigue generando deuda en pesos. El Banco Central hoy ya tiene el ELIX por más de 1 billón de pesos. ¿Y todo eso qué es? Y bueno, todo eso son pesos que en algún momento va a haber que decidir el destino. Hay quienes dicen, bueno, lo que ha hecho el Banco Central con las LEVAC ha sido, con una brutal devaluación que aplicó el año pasado, las licuó deuda. Podría pasar algo parecido este año y ahí es donde se va generando algunas cuestiones. Pero ¿qué anunció el Banco Central la semana pasada, para que se tenga en cuenta? Bueno, había un programa que era un programa de características cambiarias donde lo que se trata de hacer es generar expectativas. Por ejemplo, de que en la Argentina hay una especie de devaluación progresiva del 1,7%, del 2% eventualmente, es decir, que no se va a atrasar el tipo de cambio. ¿Y esto qué le genera? Bueno, le genera algún tipo de expectativa positiva a aquellos que dicen, bueno, el gobierno no se va a ver tentado a trazar el tipo de cambio, en definitiva, digamos, no va a haber movimientos raros en el mercado, porque el gobierno te asegura que hay una devaluación programada y al mismo tiempo que tampoco es que se puede disparar demasiado porque hay bandas cambiadas a partir de las cuales interviene el Banco Central, o vende o compra, depende. ¿Qué hizo el Banco Central la semana pasada? Dijo, bueno, señores, a partir de este momento eso no... Eso ha hablado con el fondo, supongo. Por supuesto, digamos. ¿Por qué? Porque ¿qué involucra, digamos, el nuevo plan del Banco Central? Involucra que tienen que tener dólares para eventualmente vender o comprar. La pregunta es, ¿qué se anunció? Se anunció, y acá tengo el detalle, y lo vamos a ir viendo. Se anunció que la banda cambiaria ya no se va a tener en cuenta por lo menos durante abril, mayo y junio. Es decir, que los próximos meses, eso que se llamó banda cambiaria... no va más. Tanto que nos costó aprenderlo, ahora... Claro, este fue un impacto enorme, porque vos tenés un tercer banquero central de la gestión, digamos, ya pasaron 2, este es el tercero. Entonces vos decís, bueno, estás edificando confianza, querés generar certidumbre, y lo primero que decís, bueno, es lo que teníamos hasta ahora, bueno, a partir de ahora no va más. En criollo fue esto lo que se leyó. Entonces, digamos, ¿qué anunció el Banco Central? Que solo existe un techo para la cotización en 51 pesos, pero que si el dólar cae, es decir, que se va por abajo de 39, que no van a intervenir. Es decir, que ellos no compran dólares ahí. Venden arriba si pasa a 51. No compran abajo si está a 38. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en gran medida aquel que tiene o que quiere poner sus pesos en tasa de interés va a tener como el resguardo de decir, no solo me pagan la tasa, sino que además después por ahí puedo recomprar los dólares más baratos. Más barato, claro. Que no lo tenías hasta ahora. Es decir, como que un guiño más, decir, bueno, ponete a tasa que igual yo te voy a estar ayudando, porque si baja, y es esperable que ahora baje, porque están los dólares del fondo, los dólares de la cosecha, que duran 3 meses, bueno, entonces yo lo voy a dejar que baje. Entonces hay como una especie de guiño de decir, sigan entrando los pesos al banco. La pregunta es qué va a pasar el día que empiezan a salir del banco. Pero esa pregunta no está hecha. ¿Se entiende? Digo, ¿por qué se genera incertidumbre? ¿Por qué sube el riesgo país? Porque se van generando estas y otras cuestiones. ¿De qué temporalidad estamos hablando? 3 meses. Esto es abril, mayo y junio. ¿No? El compromiso del Banco Central es, si supera los 51 pesos, puedo vender hasta 210 millones de dólares por día, aproximadamente, que son los 60 del fondo, más 150 que se habilitan una vez que vos pasás un determinado valor, que es esta barrera arriba de los 51 pesos. Entonces, claro, cuando vos haces la cuenta, estamos hablando de más de 10.000, 12.000 millones de dólares que el Banco Central tuvo que consensuar obligadamente con el Fondo Monetario y decir, mira, si se me pasa el dólar, los uso, me tenés que dar el ok. Eso se banca una corrida. Digamos. Claro, bueno, a ver, acá la pregunta que es totalmente extraña, pero que digo que hay que plantearla es, si el Banco Central pudiese poner una orden de venta de 5.000 millones de dólares, como ya lo ¿se hizo frena la corrida? Se frena. ¿Cuánto es lo máximo que le deja el Fondo Monetario? 200 millones por día. Pero con eso no frenás una corrida. Claro. Efectivamente, no la vas a frenar. No solo no la frenás, sino que saben que todos los días hay 200 millones de... ¿Te llevan puesto con 200 millones? Sí, la pregunta es un poco, ¿te puedo decir golpista? pero digo, pero yo no lo haría, no preguntemos en esos términos, pero bueno, claramente no tiene poder de fuego. No, pero pará, ¿cuándo fue que hubo una suba, creo que fueron de 4 pesos con 7 millones? Sí, claro, bueno. Hace poquito. Bueno, a mí el lenguaje que me utilizaron fue se lo llevaron puesto con 7 millones. Claro, subió 4 pesos. Yo porque no tenía permiso el Banco Central para usar dólares directamente. No podía ofrecer en el mercado, el Fondo Monetario no le había dado
el visto bueno. Ahora se supone que en esta especie de reacomodamiento de este programa le dio el visto bueno para usar una cantidad de dinero. ¿Qué pasa cuando llega junio? Vos decís, bueno, viene julio. Perfecto. Sí, claro, ¿no? Viene julio. Esa es una buena pregunta. Y se definen las candidaturas, además, ¿no? En sí, julio, ¿no? El 22 de junio. El 22 de junio se definen las candidaturas. Ahí, eso Julio. es sábado a la medianoche. ¿Junio o julio? Junio. Bueno. 22 de junio. El lunes 24 hablamos. La pregunta es, Dios mío. Sí, Dios mío. Cuando vos decís dólar a 51. Me hace acordar mucho de la frase de Games of Thrones, Winter is coming. ¿Viste? Sí. El invierno está llegando. Sí. Vos decís que no está todavía, ¿no? Winter is here, no. Es un movimiento continuo, el invierno está llegando. Juli, 51 pesos. Sí. Estamos hablando en diciembre. No, porque el dato acá es este. No en vez el que junio llega- donde termina claro, el acuerdo. Una vez que llega julio, Sí. listo, ahí queda fijo la banda de 51 pesos. Cuando la estimación, el programa anterior que era, el tipo de cambio llega hasta 59 en diciembre. Sí. Que sí que iba cambiando cada vez más el techo, iba subiendo el techo donde el Banco Central tenía que sacar la billetera. ¿Qué hizo el Fondo Monetario? Le dijo, mirá, desde 51 en adelante, ponete a vender dólares. Entonces es como una especie de reaseguro, de blindaje, si querés, para que el gobierno tenga más billetera, sobre todo cuando entran en la zona invernal, digamos, que es la zona difícil, que es julio, agosto, septiembre. Claro, octubre, bueno, ni hablar, digamos, ¿no? Es el Agosto momento. tenés las pasos en el medio. Yo, perdón, Claro. hay algo que no estoy entendiendo y te pido que seas docente, pedagógico Sí. y breve, que me tengo que ir a hablar con Álvarez Agis. Vos me decís que hay un acuerdo con el Fondo Monetario hasta junio y que a partir de junio, que es cuando empieza, entre comillas, la etapa crítica por la Sí. cuestión electoral, etcétera, ¿qué pasa entre junio y Bueno, noviembre? a ver, nosotros poníamos dólar congelado, obviamente no hay, señores, no hay dólar congelado mañana. Digo, no hay dólar congelado nunca. ¿Por qué? Porque jamás el Banco Central tiene espaldas para intervenir de forma tal de que pueda controlar el tipo de cambio. Esto es una especie de libre mercado con algunos atenuantes, sobre todo yo lo que creo que es el ticket de salida de inversores financieros de afuera, que obviamente a medida que vaya llegando el momento de las elecciones, probablemente se van a ir retirando y tienen que tener un Banco Central que les venda los dólares. Entonces, ese reaseguro está, políticamente está consensuado con el fondo. Estados Unidos dijo, señores, que esto se haga de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dinero hay en el medio? Y hay entre 15 y 20 mil millones de dólares. ¿Y Argentina tiene ese dinero? No lo tiene, obviamente. Y al mismo tiempo, ¿qué hay? Y bueno, sigue teniéndose fuga de capitales, es decir, pesos que se transforman en dólares y salen del sistema. Bueno, todo ese combo es lo que ve, para mí claramente, el mercado financiero, que este jueves y viernes, en definitiva, termina boicoteando la idea de que el lanzamiento de este programa financiero más precios cuidados es fantástico. Y el mercado que le dijo al gobierno, no, esto no se sostiene. Gracias, Julio. Vamos a seguir con esto. Noé, una breve. Vos te vas a servir de la obsesión que tengo yo por la convención de la Unión Cívica Radical de mayo. De esas las únicas dos personas que hablamos de eso en el país. Yo creo que los radicales deben hablar mucho. No, los radicales hablan mucho. Sí. ¿Tenemos algún datito sobre si se hace, no se hace, cómo vienen las conversaciones con el gobierno, si están más cerca que hace un par de meses atrás, si están igual de lejos? Todos dicen que se hace en mayo, que se hace después de la elección en Córdoba, elección en donde, recordemos, Cambiemos se rompió en la provincia de Córdoba, por eso están esperando ese resultado. Hay algunos ya avisando que el pase de facturas después de la elección cordobesa va a ser infernal entre las distintas vertientes de Cambiemos en la provincia. Todos dicen que se hace después de esa elección, 12 de mayo la elección de Córdoba. Ya vengo, en un cachito vengo. Me voy a hablar con Álvarez Agis a propósito de no solamente lo que mostramos al comienzo, sino lo que estaba hablando recién Julián Guarino, del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en realidad el plan del Fondo para la Estabilización del Tipo de Cambio. Gracias por venir, primero que nada. Abro con una pregunta general, que es algo que no tengo la respuesta como periodista, pero me hago permanentemente la pregunta como ciudadano, que es ¿por qué no le funciona? O da la sensación, por lo menos te tiendo un puente como para que me digas que a lo mejor algo sí funcionó. Ninguna de las medidas macro, de las medidas que conforman el esqueleto del programa económico del presidente. Bueno, creo que fundamentalmente porque, primero hay que decir, cuando uno llega a la situación de un programa con el fondo, no puede esperar que la economía ande mucho mejor que esto. Digo, a ver, en el mundo, Irak, Jamaica y Argentina tienen programas con el fondo. No es que hay 50 países con programas con el fondo. O sea, cuando vos llegas a un stand-by es porque la economía chocó.
Entonces, el choque en Argentina fue en 2018, recién estamos empezando a salir de ese choque, me parece a mí con un programa que está absolutamente mal diseñado, y digo esto en los propios términos del fondo. ¿Por qué? Porque el fondo le dijo al gobierno, mira, alcanzá déficit cero, pero con esta premisa: la economía crece en 2018 y la economía crece en 2019. Entonces era un déficit cero con una economía en crecimiento. Hoy ya estamos seguros que, bueno, digamos, recontra seguro que la economía no creció en 2018 y prácticamente seguro que la economía no va a crecer en 2019. Entonces, en ese contexto donde el principal supuesto del programa con el fondo, que era que la economía se expandía 2 años seguidos, fracasó, lo que habría que haber hecho inmediatamente es cambiar la meta de déficit cero. El gobierno le tendría que haber dicho al fondo, che, pensamos que con el solo anuncio del Fondo Monetario el mercado iba a recuperar la confianza, iban a volver las inversiones, la economía iba a crecer. No pasó, cambiemos la meta de déficit cero. Lejos de hacer eso, lo que hizo el gobierno fue profundizar la meta de déficit cero. Entonces la economía está no solo con el traspié del fondo, sino con un gobierno que ve que la economía se cae y la empuja un poquito más por la barranca. Ahora, para que entienda la gente, incluso también para hacerlo más prístino nosotros, ¿quién pifia con esos pronósticos? ¿El fondo o el gobierno argentino de la expansión de la economía? Claramente el fondo no tiene buena fama en la Argentina, no se ha hecho buena fama y históricamente cada vez que intervino el fondo los resultados fueron malos. Yo creo que por primera vez en la historia el problema no es el fondo, sino que es Macri. A ver, y lo digo por los hechos, el macrismo es un gobierno que por primera vez en la historia corrió por derecha al fondo. O sea, el 9 de mayo, cuando firmamos el primer acuerdo, el fondo lo que dice en su acuerdo es algo muy básico. Dice, miren, ustedes tienen un ajuste fiscal muy grande que hacer, entonces no lo hagan solo bajando de gasto, porque eso va a estresar mucho la economía. Hagan algunas otras medidas, por ejemplo, poner retenciones. Eso fue el 9 de mayo del año pasado. El presidente sale en una conferencia, si no me acuerdo mal, el 12 de mayo, dice, las retenciones son el peor impuesto que uno puede poner, entonces yo voy a hacer todo el ajuste bajando gasto. 60 días, la economía choca, el acuerdo fracasa, ¿y qué hace Macri? Pone retenciones de mala gana y mal. ¿Y por qué digo de mala gana y mal? Porque por primera vez en la historia de la Argentina, cuando ahora sube el dólar, la recaudación por retenciones no sube, porque las retenciones son fijas. Y el problema es que eso te pasa por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto lo que te pasa es que los subsidios están en dólares, porque vos importás combustible del exterior que lo pagás en dólares. Entonces, paradójicamente, cada vez que el dólar sube, por el lado del gasto te aumentan los gastos, porque te aumentan los subsidios. Y no te sube la recaudación. Y no te sube la recaudación, entonces el balance fiscal se te desbalancea. Ahora, yo algo que no entiendo respecto a esto, y te lo hablo como si no estuviéramos al aire. Si esto que... Digo, en tu caso, porque estás acá hablando con nosotros, pero podría decir Juli lo había hablado, e incluso personas que por ahí lo hacían más intuitivamente, vienen diciendo, miren que si no doblas en la curva te pasás de largo y puedes tener un problema, miren que si llueve y salís sin paraguas te mojás, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay tantos alertas, y de todo el espectro político ideológico en las críticas al programa económico, el gobierno no lo sabe, no lo ve, quedó muy encorsetado en el acuerdo con el fondo, hay una cuestión ideológica, ¿qué es? A mí me parece más que una cuestión ideológica, es un problema de objetivos. O sea, el fondo está cumpliendo su objetivo. El objetivo del fondo es que Argentina despeje todas y absolutamente todas las dudas de que puede pagar la deuda. Entonces, en ese sentido, el acuerdo con el fondo está siendo relativamente exitoso, hasta 2019, digamos, porque la verdad que los fondos que teníamos para pagar la deuda en 2020, recién lo mostraba Julián, nos los estamos gastando en 2019. Entonces, ¿qué dice el mercado? Mira, en 2018 la economía argentina tuvo una crisis muy fuerte, llegó el fondo, el pago de deuda en 2019 está garantizado. El problema es que el gobierno no puede tener como único objetivo económico pagar la deuda. Máxime cuando el fondo te dice, mira, paga la deuda a costa de que la economía se caiga en el quinto subsuelo. Digamos, me parece que ahí es donde el gobierno debería decirle al fondo, mira, garanticemos el pago de deuda, pero déjame que la economía se empiece a recuperar. ¿Vos ves alguna posibilidad de reactivación económica este año? La verdad que no, sobre todo porque, a ver, esto que se discute si es programa económico, qué sé yo, la verdad que, digamos, el primer punto para que un programa económico tenga credibilidad es que se lo crea el que lo anuncia. Y este programa no se lo cree el gobierno. O sea, el último anuncio, decís. Digo, Macri dijo, estamos en contra del congelamiento de precios, no hace 2 años, porque yo no juzgo
un gobierno que hace 2 años decía, che, no me gusta esto, y bueno, ahora me di cuenta, reflexioné, tomo la medida. La gestión Hace 2 semanas dijo, estoy en contra del congelamiento de precios. Digamos, entonces, vos sos el mercado, vos sos un productor de alimentos. El gobierno dice, estoy en contra del congelamiento de precios. Te llama SICA y te dice, congelame los precios. ¿Qué haces? Subí los precios. Digamos, estamos por primera vez en la historia, pues yo sé que los economistas discuten mucho si los congelamientos funcionan o no funcionan. Sí. Pero los economistas los discutimos en el mediano largo plazo. O sea, si vos largás un congelamiento y hasta la semana pasada, todos los economistas te decíamos, mira, en el cortísimo plazo el congelamiento te frena la inflación. Este es el primer congelamiento de precios en la historia del mundo que va a subir la inflación. ¿Por qué? Porque anunciaron un congelamiento, tanto lo anunciaron, con tanta antelación y de tan mala gana, que todos los productores lo que hicieron fue subir los precios para cubrirse. La leche que está en el congelamiento acaba de subir 35%. Es un congelamiento que sube los precios, digo, nunca visto. O sea, el programa se llama Hagan Algo. Yo diría, no hagan nada. Digamos, porque me pasa como me pasaba en mi casa, ¿viste? Que rompías algo, lo querías arreglar. No toque. Y mi mamá me decía, no toque, vas a romper otra cosa. Bueno, es un congelamiento que te sube los precios. O sea, para eso no hagas nada. De vuelta, si vos haces un congelamiento, no solo tenés que estar convencido, no solo el congelamiento tiene que ser amplio. Insisto, a mí, el congelamiento con 40% de inflación anual me parece como frenar un auto en una autopista, digamos, te van a llevar puesto. Pero incluso si lo haces, tenés que estar convencido, tiene que ser amplio y sobre todo le tenés que decir a los productores, digo, a los productores de harina. La harina en el último año subió 180%. ¿Qué le dijo el productor de harina al gobierno? Si querés que la ponga en el congelamiento, déjame subirla 15 puntos más. Peor no se consigue. El gobierno le tendría que haber dicho, no, bajala 20 puntos, no subila 15 puntos más. Entonces, es un congelamiento que te sube los precios. Realmente es una situación para mí inédita. Una breve y damos participación a la mesa, pero ¿te preocupa la apertura de los mercados de mañana? ¿Qué puede ocurrir con el tipo de cambio, el riesgo país? Mira, yo creo que eso es una preocupación constante, digamos, porque al margen de cierta estacionalidad de liquidación de la cosecha, que insisto, los exportadores van a liquidar dólares en la medida que vean que el mercado está tranquilo, porque hoy tienen 10 años para liquidar dólares. O sea, le pueden liquidar dólares al gobierno que venga después del gobierno que venga después del gobierno que viene, o sea, 10 años. Acá hay un problema, que es que el Banco Central acaba de anunciar un techo que no es tal. ¿Por qué no es tal? Porque de vuelta... Sí que es artificial, que es fácil de romper ese techo. No hay techo, digamos. Un techo fácil de romper es un techo, digamos. A ver, este programa de vender 150 millones de dólares por día, ya lo probamos, lo probó Caputo y el mercado se lo llevó puesto en 15 días. Digamos, a mí me parece que el problema es que, a ver, para transmitirlo con una imagen, el gobierno está abajo de una montaña, la montaña está llena de nieve, se empieza a escuchar ruido, empiezan a caer pelotitas de nieve, se viene la avalancha, viene Duhovne y te clava un cartel que dice, cuidado, avalanchas. Pues las avalanchas no se frenan con carteles, se frenan con medidas. Entonces el Banco Central hubiese dicho, mira, tengo 10.000 millones de dólares del fondo, los puedo usar cuando quiera, todos juntos, y lo voy a usar para defender 51 pesos, te aseguro que el dólar bajaba a 40. No es que se quedaba igual, bajaba a 40. Ahora el fondo razonablemente, ¿qué te dice? No dejes que el dólar baje, porque yo necesito que el dólar suba para poder repagar la deuda. O sea, para que todos nosotros compremos menos dólares y los pocos dólares que sobran los usemos para pagar la deuda. Entonces, si el fondo realmente quisiera estabilizar el dólar, le diría al gobierno, tomá 10.000 millones de dólares, usalo como quieras. El fondo paradójicamente le dice, perdé estos 10.000 millones de dólares, pero de a 60 por día. Conclusión, ¿qué quiere el fondo? Y lo dice explícitamente en el acuerdo, que vos no frenes el dólar. Juli. Y Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? A ver, noto que en una forma muy prudente, y la verdad, para mí personalmente me parece bien, vos le das en cierta manera el beneficio de la duda al gobierno en el sentido de que hay cosas que le están saliendo mal. Ahora, cuando uno analiza cómo se ha manejado la economía, lo que uno descubre es que hay determinados argumentos que se vienen usando en términos teóricos y en términos prácticos desde que arrancó el gobierno. Por ejemplo, que las tarifas de los servicios públicos, que los combustibles se ataron al dólar y que nunca frenaron en lo que fue la escalada de subas que hubo, y obviamente eso erosiona el poder adquisitivo. Que al mismo tiempo, en general, los otros precios de referencia de la economía también hicieron lo propio. Que
que los salarios, en cambio, siempre fueron por debajo. En definitiva, que los principales precios relativos de la economía treparon salvo los salarios. ¿Ese esquema te parece que va a cambiar? Y en todo caso, si te parece que eso es lo que termina generando inflación. Yo creo que el gobierno ha tenido cierta versatilidad, digamos, en lo que piensa la economía en los años electorales. En 2017 ha implementado una especie de populismo electoral, digamos, con su sesgo. O sea, básicamente, en vez de, vamos a decirlo sencillo, en vez de regalar plata, te la prestó a una tasa bastante alta. Me parece que esta vez el populismo yo lo llamo de tipo homeopático, digamos, porque es poquito y no hace nada. Con todo respeto a los que creen. Te iba a decir, en la homeopatía, sí, pero bueno, está bien, digamos. Sí. Yo la he usado, debo confesar. Perfecto. Pero lo que digo es... ¿Funcionó? Sí, pero porque me lo creí. Okay. Y el problema del gobierno es que no se lo cree. Y la sociedad tampoco le cree. Porque quiero decir, cuando vos tenés un acuerdo con el fondo, tenés poco espacio para hacer políticas expansivas. A ver, le dijeron en un momento a Duhovne, porque obviamente era la preocupación del mercado, che, y esto que acaba de anunciar, ¿cuánto cuesta? Y Duhovne dijo, dentro de nuestras metas fiscales, 9.000 millones de pesos. Traducido, 9.000 millones de pesos son 200 pesos por argentino de acá a fin de año. Pero además, no es que son 200 pesos que te ponen en el bolsillo. Que uno diría, bueno, son, qué sé yo, no es mucho, pero no, son 200 pesos que te dejan de sacar. O sea, porque los aumentos que no se van a hacer son, digamos, una parte muy chiquitita de los aumentos que ya se hicieron. Y cuando uno hace la cuenta es muy poco. Entonces, la verdad que si vos me decís, che, el gobierno está cambiando de forma de ver la economía, yo creo que es para la tribuna. Realmente este plan en términos de magnitud, de alcance y de profundidad es muy poquito y no va a generar un cambio en las condiciones económicas que estamos viendo. Este año es recesión e inflación, digamos, y la discusión es si el año es malísimo o pésimo. No es que estamos discutiendo si la economía crece o cae. Estamos discutiendo si la economía cae o si la economía se desploma. Digamos, yo a la medida que veo, no le veo mucha pericia para que la economía no se desplome. Gracias, como siempre. Gracias a vos. En instantes, las claves de la semana con Gaby, con Novi y con Juli. Ya regresamos.